Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Perdón, este día miércoles 23 del 2024 son las 7:37 de la noche. Hoy sí es noche. Estoy aquí para compartir la palabra, perdón, que corresponde este día miércoles. La palabra de este día de parte de mi Señor va a estar en el Nuevo Testamento, va a estar en el libro de Juan. En Juan 27 me respaldo lo que mi Señor me dio. Van a ser 10 versículos nada más. Esta palabra que el Señor me dio 7 de marzo del 2024 a las 5:48 de la mañana. Y la palabra es el sudario. Esa es la palabra, el sudario. El sudario. El sudario. Esa es la palabra. Está frío aquí. Vamos a ver cómo mi Señor lo lleva. Por su misericordia. A ver cómo lo lleva el Señor en su misericordia. Santo es el nombre de Jesús. Santo es el nombre de mi Señor, bendito, poderoso, Rey de la gloria. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le han puesto. No era que se lo habían llevado, era que el Señor había resucitado. No era que se lo habían llevado, era que el Señor había resucitado. Pero como nosotros somos seres humanos, y a nosotros todo lo que es de Dios se los olvida. Las propias cosas de nosotros no se los olvidan, pero lo que es de Dios se los olvida. Se los olvidan como Dios trabaja en nosotros, como Dios ha trabajado en nosotros, como Dios los ha ministrado a nosotros. Se los olvidan todo. Todos esos pasos se los olvida. La palabra se los olvida. Por eso nosotros debemos de estar siempre ahí conectados a la palabra para que no se los olvide, porque si no se los va a olvidar. Y se los va a olvidar que también tenemos que morir para resucitar. Pero morir en buenas condiciones, porque si moremos en malas condiciones no vamos a resucitar. Entonces, y a ellos se les había olvidado, así como a nosotros se los olvida. No tiene que olvidarse. Esta batalla es hasta que se acaba la vida. Esta batalla no es solo de ahora. Esta batalla es hasta que entregamos aquí todo, los morimos. Hasta entonces va a ser la batalla. Mientras, la batalla sigue. Entonces, no se los tiene que olvidar. Continuamente el Señor los tiene que estar recordando todito. El Señor tiene que estar constante para que no se los olvide que hay un Dios. Porque si no, se los va a olvidar que hay un Dios. Y lo vamos a perder. A los que entendemos y vivimos al Dios. Porque hay muchos se mueven, pero olvidados que hay un Dios. Y ellos piensan que están en el camino de Dios. No.
Para estar en los caminos de Dios hay que cumplir requisitos. Hay que cumplir requisitos en este cuerpo y en las cosas de mi Señor. Y en las cosas de mi Señor. No podemos estar de espaldas al Señor. No podemos estar de espaldas al Señor. Porque hay muchos con Biblias, muchísimos, y de espaldas al Señor. No, si es que aquí debemos de estar constantes, pero bien sacudidos. Esto es... Mira que... Voy a la palabra. Entonces, santo, 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 santo. Oh, satama lata arabasaka tareto amate kibarabate kusheba. Tikarabasanda mashoka tarabasaki bo keberebe kebereba keberebe kabarsa. Keberebe kabarabasa tarabase besharabasa brabase besharabasi. Mi casa está vacía, dice el Señor. Mi casa está vacía, dice el Señor. ¿Quién es la casa? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Ay, perdón, esto me espanta. Santo es el nombre de Jesús. Mire, cuando me llama el teléfono no suena. Cuando quiere suena. Hoy está sonando. Ahí lo voy a dejar. Mire. Yo de la oración de Jesús agarré cama. Yo pienso que lo que soñé era para mí. ¿Se acuerda el sueño que le dije? Que todo el mundo iba a pasar consulta. La única que no tenía por qué pasar consulta era yo. Pero a veces así son los sueños y son al revés. Entonces, vamos a la palabra. Vaya a ser que este sueño no tenga que ver con las cosas de aquí. Por eso no se las digo. Pero es con las mujeres que no usan el velo. Con mujeres con su cabeza destapada. Yo veía una mujer con la cabeza destapada, su cabello pintado largo, largo, largo. Y cuando caminaba, el viento se lo volaba, ¿vea? Cuando caminaba el viento se lo volaba. Entonces aquel cabello pintado hasta abajo, y cuando caminaba su cabello se le volaba. Y lo llevaba medio ondulado porque se lo vio ondulado. Iba presumiendo aquel cabello, caminando con aquel cabello ondulado. Y cuando caminaba se le volaba aquel cabello. Y de repente aquella mujer que iba presumiendo con su cabello arreglado, largo, de repente como que cayó un remolino sobre su cabeza aquí atrás y se le hizo un gran nudo. Un gran nudo se le hizo en aquel cabello, un gran nudo se le hizo en aquel cabello. ¿Has visto has visto los nidos de los pájaros? Así has visto los nidos de los pájaros, así. Aquella mujer de repente, como que un remolino la agarró por detrás y le hizo aquel nudo en las greñas. Ya no era aquel cabello así, ya era un cabello horrible, hecho nudo, nudo. ¿Has visto la gente de color? Alguna gente se hace unos pelotones así, vea. Esos pelotones se los hacen, yo pensé que tal vez se pueden hacer de no peinarse, pero esos pelotones ellos se los mandan a hacer o se los hacen. Así era aquella mujer hacia atrás, tenía de repente vi yo así, de repente se le hizo aquel remolino en el pelo. Y se le hizo aquel tal chinole atrás del pelo, aquella mujer. Y lo que es de Dios, todo el tiempo se ve bien. Pero lo que no le agrada a Dios, no se mira bien. Porque no es del agrado de Dios, déjeme decirle. Aunque los hombres digan lo contrario, los hombres no tienen la razón. Quien la tiene es Dios. Porque Él quiere y Él revela como quiere que venga y esté su iglesia. Él no quiere una iglesia vacía. Él no quiere una iglesia vacía, Él la quiere llena de su Santo Espíritu. Él la quiere llena de santidad. Él la quiere llena de frutos. No la quiere vacía, muerta.
No la quiere con frutos de ramera. No la quiere con frutos del mundo. No la quiere con frutos de mundalidad. No la quiere moderna, liberal. Definitivamente no. Quiere una iglesia santa, porque lo dice la palabra. Santo es mi Señor. Lo dice la palabra. ¿Y sí? Tiene que ver con las cosas del Señor, mire. En mis dientes pando tengo algo ahí trabadito. Hermana cochina, va. Bueno, seguimos con la palabra, dice. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro lado. A Simón Pedro y al otro discípulo, perdón. Y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Ese era el hermano Juan, acuérdese que ese era el que amaba a Jesús. Juan, el de Apocalipsis. Me imagino que corrió más fuerte, ha de haber estado más joven que el hermano Pedro. Entonces, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Vio los lienzos en el sepulcro, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Los lienzos con los que habían envuelto al maestro. Los lienzos con los que habían envuelto al maestro. Eso los encontraron ahí. El Señor con los lienzos que lo envolvieron, los dejó ahí, como evidencia. Como evidencia, porque me imagino que esos lienzos, me imagino que estaban empapados de sangre, no lo sé. Ahí estaban los lienzos como evidencia de su resurrección, porque en el 20 iniciando dice la resurrección. Pero mi Señor no me dijo la resurrección, me dijo el sudario. Entonces ahí estaban los lienzos y el sudario. Ahí estaban los lienzos y el sudario. O sea, los lienzos eran unos y el sudario era otra cosa, dice. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús y no puesto. Entonces sí encontraron los lienzos y el sudario. ¿Por qué? Los lienzos estaban aquí. Acuérdense que me imagino que al Señor lo envolvieron como momia, de aquí hacia abajo. Y el sudario él lo tenía en su cabeza. Tenía cubierta su cabecita el Señor. Lo habían envuelto todito a mi Señor Jesús. Y ahí estaba todo aquello. Estaba el sudario y estaban los lienzos. Ahí lo había dejado. A mí estas palabras me quebrantan siempre. Siempre estas palabras me quebrantan. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, estaba aparte. Dios es un Dios de orden, para que vean. Los lienzos estaban a una parte y el sudario a otro lado. No estaban todos revueltos que hechos puños. No estaban hechos puños como la cabellera de la mujer. ¿Por qué? Dios es un Dios de orden, en todo es un Dios de orden. Eso es lo que Él me ha enseñado a mí. En orden es todo. Por eso yo la palabra la llevo en orden, no la puedo saltar, va en orden. Después de una va en orden, la palabra va en orden, toda va en orden. En orden voy poniendo yo la palabra, conforme el Señor me la da, así en orden la voy poniendo. Aquí lo está enseñando que el Dios es un Dios de orden.
no es un Dios de relajo. ¿Por qué nosotros hemos convertido las cosas en relajo? Porque decimos, no, si es que el que no hace relajo está muerto. Mentira. El relajo es del diablo. ¿A dónde se hacen los buchinches? En la fiesta, ¿ve que sí? La fiesta mundana empieza bien, de repente se armó un buchinche y sacaron machetes. Y se armó aquel buchinche. Y empezaron a tirar sillas. Y empezaron. Ahí está el demonio. Ahí está el demonio, porque donde está Dios todo es decente. Aunque los predicadores digan lo contrario. Donde hay decencia dicen que es mortandad. Y que están atados. No, es que Dios es decente. Créame que yo no sé si no estoy en el nivel de los relajos, yo no lo sé. Pero para mí el predicador tiene que estar predicando y la gente tiene que estar escuchando, pendiente al predicador y escuchando lo que dice. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la escuela, los niños no pueden estar viendo para otro lado. El maestro está al frente y los niños están así. No se pueden distraer. Y que son humanos y están en la escuela. Nosotros estamos en la escuela espiritual también. Porque vamos a estar distraídos. ¿Cómo unos niños se van a levantar en alboroto de repente, el maestro enseñando y los niños van en el alboroto y van a empezar a tirar sillas y a tirarse entre ellos mismos? Los expulsan a todos. A todos les ponen un castigo. Porque deben de estar como que están en un cuartel, ni las sillas tienen que rechinar. ¿Verdad que no? Cuando se está en la escuela, no. Porque tienen que prestar atención, ¿para qué? Para que aprendan. El niño que no va a la escuela y presta atención nunca pasa grado. Y las congregaciones se arman un relajo. Porque eso le han enseñado a la congregación, eso le están enseñando a la congregación. Que tiene que haber un relajo. Porque en el relajo es que se mueve Dios. Si Dios es un Dios de orden. Para mí eso es relajo. A mí no me agrada. Para yo estar fuera de casa y estar en una congregación predicando, evangelizando, para mí que estén sentaditos y yo no les voy a decir que brinquen, no. El que se levante de la silla y empiece a brincar es porque está siendo libre de los demonios. Pero yo los voy a querer sentaditos ahí poniendo cuidado a la palabra de Dios. No en ese relajo. No en ese relajo. Pero ahora queremos que ahí está el poder de Dios, que las sillas brinquen para arriba. Ahora queremos que las sillas brinquen para arriba y vuelvan a caer y que ese es el poder de Dios. Ese no es el poder de Dios, déjeme decirle. Aquí me está diciendo lo contrario. La palabra habla, la palabra lo redarguye. Cuando nosotros pensamos que eso está bien, la misma palabra te dice, no, eso no es así. Yo soy un Dios de orden. Tiran y tiran y tiran y tiran, porque ahí está Dios. Si no tiras, no está Dios ahí. Relajo. Relajo. ¿Qué cosas, señores? El Señor aquí, sus lienzos estaban aparte, el sudario aparte, todo ordenadito, estaba dobladito, todo estaba dobladito en orden. Que mi Señor todo lo hizo en orden, nada hizo en relajo. Cuando alimentó los 5,000, les dijo, siéntenmelos en montoncitos de 50. Que les dijo, siéntenmelos, póngamelos en orden. A esos 5,000, póngamelos en orden, en montoncitos de 50, les dijo, que así los voy a alimentar, va que sí. No dejó a que relajo. ¿Qué cosas se están viendo hoy en día, señores? Y la gente entra en relajo. Porque le incitan que entre en relajo. La incitan que entre en relajo. Le están diciendo que entre en relajo. A eso le incitan. Porque a eso le llaman, a ese relajo le llaman ¿qué?
que es de Dios. Abramos los ojos. Iglesia, abramos los ojos. No vaya a ser que los perdamos también. Mire que yo si algo le tengo miedo, yo siempre le estoy pidiendo confirmación al Señor. Yo algo le tengo miedo, es a perderme. Porque con la Biblia y hablando la palabra, como le digo, los podemos perder. ¿Por qué? Porque somos ignorantes. La misma ignorancia los hace perderlos. Pero le digo al Señor, si yo me pierdo, tú tienes la culpa, porque tú eres mi maestro. Tú eres mi líder y eres mi maestro. El Espíritu Santo me guía. Tú eres mi camino. Tú eres mi pastor. Entonces, si yo me pierdo, ya resta de mí y de Dios. Quiero recoger el papel. Resta de mí y de Dios, entonces. Dios está ahí. La que tiene que poner de todo para salvarse soy yo, porque Dios está ahí. Pero no me tiene en esos relajos. No me tiene en esos relajos. Perdone usted, voy a dejar eso. No me tiene en esos relajos. ¿Ve? Lo está diciendo aquí que Él es un Dios de relajo. Lo está diciendo aquí que Él no es un Dios de relajo, pueblo. Fíjate. Yo nunca he participado en esos relajos, déjame decirte. Yo no. Cuando yo congregaba, yo veía esos relajos. Y yo, mire, que pensaran lo que dijeran, pero yo decente. Ah, no, que el que no entraba en aquel relajo, no era de Dios. Y le decía a mi esposo, ay, si mi esposo hubiera estado solo, él entra en ese relajo. Y le decía, cuidadito, y si tú entras en ese relajo, cuidadito. Como mi esposa la parmilla, ¿verdad? No entraba en relajo. Pero yo le aseguro que las veces que fue el solo, entró en ese relajo. A mi esposo le gustaba ese relajo. Porque mi esposo es de aquellos que todo es amor. Todo es amor. Para dar amor no necesita prostituirse, ni hacer relajo, ni hacerse caca en la obra de Dios. Entonces tenemos que saber. Ah, no, pues ahí venían las habladas, porque yo no entraba a relajo. Yo no, a mí el Espíritu Santo no me decía que entrar en ese relajo. No que entrar en ese relajo. El Señor me mostraba lo contrario, la espiritual, perdón. El Señor me mostraba lo contrario, ¿cómo se dice? Espiritualidad. Usted dirá, ay, esta señora, no esta señora. Yo le estoy hablando lo que Dios es. Porque él decía, ay, esta señora solo ya se cree esta. No es que me creo. Es que yo estoy yo estoy en la escuela verdadera. No es que me crea ni venga a fanfaronear. Yo le vengo a hablar de un Dios santo. Le vengo a hablar de un Dios de orden. No le vengo a hablar de un Dios de relajo. Porque su doctrina es de hombre. Es de relajo. Mi doctrina no viene de hombre. Viene del cielo. Así es que a usted le puede parecer pretensión. Le puede pretender y decir como a mí me han dicho, ay, usted se va a salvar. Yo no estoy diciendo eso, pero yo vengo a dar lo que Dios me da y cómo es lo de Dios. Si me pierdo, bueno, pero yo le di lo que era de Dios. No me voy a perder por mal doctrinada. Me voy a perder por hacer cosas que no tengo que hacer. Por no vivir. Por ser mala alumna, por eso me voy a perder, por ser mala alumna, por no vivir lo que el Rey me está enseñando. Es un Dios de orden, no es Dios de relajo. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, ya ves, estaba en orden.
estaba en orden. Sus lienzos estaban aparte, el sudario de su cabeza estaba aparte. El Señor tenía un sudario en su cabeza. El Señor tenía cubiertita su cabeza. Sí tiene que ver el sueño. ¿Ve? Tiene que ver con aquella ciguanaba que yo vi con las greñas hasta abajo y de repente le llegaba un remolino y le hacía un tal chinol en la cabeza. Se acabó la pretensión, se acabó la pasión, la lascivia que iba ahí llamando al 911 con su cabeza presumiendo, despertando lascivia, pasiones, sensualidades. De repente, aquel pelo se convirtió en tal chinol. Tiene que ver. Mira, tiene que ver el sueño. Dice que los lienzos estaban aparte y el sudario del Señor estaba aparte, el que tenía en su cabecita, mi Señor. Los lienzos los tenía en el cuerpo, el sudario lo tenía en su cabeza el maestro. Y no había hecho una sola pelota, no. Los lienzos estaban aparte, el sudario estaba aparte. ¿Por qué? Porque es el lugar sagrado, y el lugar santo, el santísimo y el santo, el santísimo y el santo. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Este es el lugar santísimo y este es el lugar santo. Este es el lugar donde nadie podía entrar. ¿Se acuerda que en el templo de Salomón había un lugar que los sacerdotes entraban una vez al año? Una vez al año. Y entraban una vez al año y tenían que estar bien consagrados para entrar. Porque si ellos no estaban bien consagrados, santificados, ahí mismo se morían. Entonces entraban al lugar santísimo, que estaba cubierto con unas cortinas. Tras de las cortinas estaba el lugar santísimo. Y el lugar santo, donde ellos entraban. Donde ellos entraban a adorar al Señor, pero no podían cruzar para allá. Nada más una vez al año. Estas son las cortinas del lugar santísimo. Lugar santísimo, lugar santo. Entonces el Señor tenía aparte el lugar santísimo, el lugar santísimo y el lugar santo. El santísimo, el santo. El santísimo, el sudario que él tenía sobre su cabeza. Y los lienzos, el lugar santo. Mire, no estaban revueltos, estaban separaditos. ¿Qué lo está diciendo? Que él es un Dios de orden. Y dice que lo tenía sobre su cabeza. Y la mujer que yo vi iba con su cabellera muy arregladita y le volaba aquella cabellerita con el aire. Y de repente se le vino un remolino sobre aquellas greñas y le hizo un gran tal chinol. Y ella iba caminando con aquel tal chinol detrás. Santo es mi Señor. Con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Ya ve, estaba enrolladito en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras. ¿Por qué ellos no habían entendido aún las escrituras? Porque ellos no habían entendido a quién les iba a hacer entender las escrituras. ¿Quién te hace entender las escrituras? El Espíritu Santo de Dios. La sabiduría, la del Espíritu Santo. La sabiduría y lo que vas a entenderte, lo del Espíritu Santo. Dios me ha dicho a mí, tú vas a entender lo que yo quiero que entiendas. Entonces el Espíritu Santo no había caído en los 120, todavía no. Todavía no. El maestro no se había presentado ante ellos. El maestro se tenía que presentar con ellos y estuvo con ellos por 40 días. Después de esos 40 días, los discípulos lo despidieron y se quedaron todavía orando y esperando hasta que llegó la promesa que fue el Espíritu Santo de Dios. El que los iba a guiar a toda verdad. El que les iba a abrir los ojos espiritualmente para que entendieran las escrituras.
Entonces nosotros, mientras no estemos llenos del Espíritu y no tengamos una espiritualidad, no vamos a entender las Escrituras. Porque esas Escrituras, quien te las abre y te las destapa, es el Espíritu Santo de Dios. Es que te las abre para que las entiendas. Santo es mi Señor. Y ni aún así, vamos chuecos. ¿Te imaginas? Entonces ellos no entendían todavía. No tenían al Espíritu Santo de Dios. Y habían andado con el maestro 3 años y medio, casi 4, y no habían entendido. Así que nosotros, para entender definitivamente todo, tenemos que ser espirituales. No carnudos, no carne. Ninguna carne va a entrar al cielo. Ninguna carne. Tenemos que ser espirituales. Y para ser espirituales tenemos que llevar una vida en santificación. Una vida apartada de lo que es del mundo. Una vida separada definitivamente del mundo y para Dios nada más. Una vida en oración para tener esa conexión con Dios y entender lo que Dios nos quiere mostrar, para que Dios sea tu maestro. Si es mi maestro, puede ser tu maestro también. Cuando tú vas en oración y estés orando, ese maestro que el Espíritu Santo te va a decir, ve y lee aquí, ve y lee, y te va a traer por toda la Biblia, lee aquí, lee allá, lee aquí, lee allá. Te va a traer así leyendo. Yo no leo por leer. Cuando yo estoy leyendo es porque el Espíritu Santo me tiene ahí leyendo como los niños. Por eso lo leo. Así tiene que ser todo varón, toda hembra que esté en los pies de Cristo. Ser una persona de oración para que sea el Espíritu Santo de Dios, dándole sus tareas. Con el maestro lo hace. El maestro te dice, ven niño, me vas a leer de aquí hasta aquí. Y te manda para tu casa. Y el siguiente día te dice, venga, entrégueme lo que le dejé. Y ya te pones tu tiriririririririri a leerle todo, ¿verdad que sí? Así los tiene el Espíritu Santo de Dios también a nosotros. Es que Él no dejó a nadie más para que te dirija. Él dejó al Espíritu Santo para que lo dirija, porque dijo, para que lo guíe a toda verdad, ¿verdad que sí? A Él dejó. A Él dejó, ¿por qué te pierdes? Si Él dejó al Espíritu Santo para que los guíe. La palabra es clara. Dijo, me voy, pero les voy a mandar al Consolador. ¿A quién los va a guiar? Los va a guiar a toda verdad. Dijo, los va a guiar, los va a dirigir. No los va a dejar perder. Los va a guiar a toda verdad. A toda verdad, dijo, vea. ¿Y por qué tú estás ahí nomás acomodada, recostada en el hombro del pastor? Y no estás cumpliendo con lo que Jesús dijo. Que era el Espíritu Santo que te iba a guiar, no era el pastor. No era él. Él es una representación de la iglesia como Pedro. Pedro estaba como una representación de los apóstoles, pero cada uno tenía el Espíritu Santo de Dios. Pedro nada más estaba ahí como cabecilla, pero cada uno ya estaba lleno de Dios. Cada uno estaba empapado de Dios. Pedro no necesitaba decirle, tú vas, no, si es que ellos ya el Espíritu Santo les había dicho, tú vas para allá, tú vas para allá, tú vas para allá. El Espíritu Santo había repartido las aldeas, las ciudades, los ranchos, a dónde iba a ir cada uno. El Espíritu Santo. Estamos viviendo cosas de hombre, lejos de Dios. Lejos de Dios. Y pensamos que estamos bien. No, pueblo, estamos mal. Por eso vas a ver esas pelotas con ropa ajustadas. Donde está Dios hay libertad y hay una santidad. Hay una sujeción. Hay una consagración. Hay una consagración en las vidas. Cada hombre, mujer que es de Dios, se nota a lo lejos.
que hay una consagración, que hay un espíritu de Él ahí. Él es el que los va a guiar a la verdad. Pon los ojos en Jesús. Pon los ojos en Él. Busca al Espíritu de Dios. Busca al guiador. Busca al que dijo Dios que buscaras. No te dijo que buscaras al pastor. No te dijo eso. Dijo al Espíritu Santo. Aquellos 120 le dijo, váyanse y no se muevan de ahí hasta que venga el que los va a guiar a toda verdad. Les dijo, no se muevan de ahí hasta que venga el Espíritu sobre de ustedes y ese los va a mandar para donde quieran ir. Es el Espíritu. Es importante el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque sin Espíritu somos animales. ¿A dónde vamos? Al hoyo. Al lago de fuego, para allá vamos. Y para allá van casi todos. Jehová reprenda al diablo y sus demonios, métase con Dios. Y si usted quiere su salvación, métase con Dios. Hasta que tenga el Espíritu Santo de Dios. Porque ese es su bordón, ese es sus ojos, ese es su camino. Ese es el camino por el que tenemos que andar, el Espíritu Santo de Dios. No es el camino del pastor. Déjeme decirle que no. Estos hombres están podridos, están contaminados, son una, ¿cómo se le dice? Ay, se me ha olvidado se me ha olvidado cómo le dicen. Donde están las cosas enterradas. Esos son, se me escapa la palabra. Esos son estas personas. Ellos están sucios. Ellos te están enseñando es una modernidad. Te están enseñando ese relajo. Que hagas ese relajo. Ellos mismos son los payasos del circo. Y a ti te visten de payasita también. Para que formes parte del relajo del circo. Déjeme decirle que Dios es un Dios de orden. Lo está diciendo la palabra. Vaya por favor y vaya y léalo para que se dé cuenta que Dios es un Dios de orden. Entonces dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y creyó, porque aún no había entendido las escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Volvieron los demás y dieron las nuevas de la resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque encontraron los lienzos y el sudario de mi Señor. Pero no entendían todavía. Se les había olvidado todita la doctrina que el maestro les había dado, se les había olvidado. Que les había dicho, yo voy a resucitar, yo soy esto, yo soy el otro. Se les había olvidado. ¿Por qué se les había olvidado? Porque no tenían al Espíritu Santo de Dios, no tenían esa espiritualidad. No tenía quien les recordara, quien los reargüyera de entender, no lo tenía. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Así es que así son las cosas. Las cosas de Dios son orden, son de orden. Y debemos de estar convertidos y arrepentidos, y convertidos más que todo al Maestro. Ya dejemos esos relajos. Convirtámoslos al Señor Jesús. Él me va a decir, yo le voy a decir, usted mire esos relajos en la católica. Me va a decir, no, pues no tienen espíritu. Pues vergüenza les debería de dar. Porque ellos no tienen espíritu y no forman esos relajos. Ellos deberían de estar, ellos que no tienen espíritu ni eso de Dios, ni la promesa. Ellos deberían de tener un chiquero y un relajo, sin embargo. No tienen ese chiquero ni ese relajo. A veces, los que no tienen a Dios son más decentes que nosotros. Yo me fijo. Usted no espere nada de la iglesia. Son malvados. Cuando nosotros agarramos del que no es de la iglesia. De ese agarramos. Lo que yo he recibido, no lo he recibido de ninguna hermana, de ningún hermano, no. De gente que no tiene nada que ver. Ahí me está demostrando, mira.
Mira los que dicen, tan como aquellos. Pasó el Leví, pasó el cura y aquel hombre tirado, al samaritano. Todos pasaron sobre de él, ninguno lo auxilió, ninguno. Y todos sabían la palabra porque eran los sacerdotes del templo. Y vieron a su prójimo, la parábola del prójimo, y vieron a su prójimo tirado. Ninguno se acercó a él, ninguno. Ahí lo dejaron. Pero el samaritano sí lo auxilió. Y todos aquellos que decían que eran hijos de Abraham, ninguno le dio la mano a aquel que habían asaltado los ladrones. El samaritano, que no tenía nada que ver con aquellos religiosos, ese le dio la mano, lo llevó, le pagó, lo auxilió, le salvó la vida. Así es que usted, para que no reciba decepciones, no ponga la mirada en ninguno diciéndose hermano, porque no sirven. No sirven. Todos guardan silencio cuando tienen que ayudar a los hermanos. Todos guardan silencio. Todos dicen, ay, Dios que te guíe. Pues claro, si yo soy de Dios, Dios me va a poner un lugar. Si yo soy de Dios, Dios me va a mandar del otro lado a alguien que me ayude. Pero no me va a dejar sola, siempre me va a mandar a alguien que me auxilie. ¿Por qué soy de Dios? Así que usted, para que usted no se lleve esa decepción, ni se descarree por eso, no esté pensando en la congregación, porque si no se va a llevar una decepción. Le conté lo de mi esposo. Una persona de afuera lo ayudó, una impía, una que no conocía de Dios, una que no era ni religiosa, una que no era ni católica, ni evangélica, nada, una impía, una inconversa. Esa ayudó a mi esposo. Ninguno de la iglesia lo ayudó, nadie. Así es que deje de poner los ojos en estas iglesias semivestidas. Póngalos en Jesús. Póngalos en Jesús. Que solo en Él está la salvación. En nadie más. En nadie más. Y Él es un Dios de orden. Aprendamos a ser de orden. No hacer relajo. No hacer buchinches. Qué cosa, señores. Qué vergüenza. Hasta dónde se está llegando el evangelio hoy en día. Qué cosa. Qué cosas de veramente. El Espíritu llega para libertar. El Espíritu llega para libertar a una persona. Porque si tenemos el espíritu de caballo, cuando llegue el Espíritu va a correr como el mulo usted. Porque tiene que ser libre de ese espíritu de mulo. De esa manera. Es donde se forma un relajo. Pero es porque está haciendo libre a las personas de demonios. Por eso se forma ese relajo. Porque la persona no está ni santificada ni consagrada. No, está atada. Y llega el Espíritu a librarlos. De cada quien, el espíritu que usted tenga, de ese va a ser libre. Porque el evangelio es de un hospital. Es de un hospital donde hay unos cojos, otros ciegos, otros locos. Es un hospital psiquiátrico. Pero toditos salimos libres de ahí. Somos libres de ahí. Porque Él, por medio de su Espíritu Santo, los hace libres. Los hace libres de todos esos espíritus que tenemos encima. Porque estamos hechos de espíritus inmundos. Espíritus de todo un cuerpo. Tiene espíritus de todo. Unos se comen las uñas. Unos se chupan la lengua. Unos se chupan los labios. Unos, ¿qué cosa? Otros se quitan las cejas. Son espíritus inmundos. Todas esas cosas son espíritus inmundos, los cuales tenemos que ser libres por medio del Espíritu Santo. Y si tú no tienes Espíritu Santo, ¿cuándo vas a ser libre de toda esa inmundicia? Y acuérdate que no hagas maletas, porque dice que nadie inmundo entrará al reino de los cielos.
Entonces los conviene tener el Espíritu de Dios para que los haga libres y los prepare. Porque si tenemos inmundicia, no vamos a entrar al reino de los cielos. Mi Jesús está bien cubiertito, de pie a cabeza, con sus lienzos y su sudario, mi Jesús. Y aunque estaba aquí en la tierra, no le llamó nada de la tierra. Él era un hombre totalmente santo. Era un hombre totalmente santo, santo. No tenía ni una mancha. Y no le gustaba que le dijeran que era perfecto. No le gustaba que lo halagaran. No le gustaba que le dijeran bueno. Y él era bueno. Y no le gustaba que le dijeran bueno. Porque decía que bueno, solo Dios va que sí. No, y ahora. Ahora les deben de decir a estos. Ahora a estos les debes de dar layes porque te cortan la palabra para decirle. Envíe el mensaje, repártalo por todos lados. Póngale muchos layes. Suscríbate. Y eso es lo interesante para ellos. Es el like y la suscripción. No es las almas. Ahora en todo eso se ha convertido en basura. Han convertido los santos del Señor. Jesús no anduvo con tanta cosa. ¿Y por qué nosotros como evangélicos tenemos que andar con tanta traba, con tanta payasada? Déjeme decirle. Qué cosa, señores, qué cosa. Cómo se ha perdido la integridad del ser humano. Le estoy hablando de la integridad, lo que es el Evangelio Santo. De eso le estoy hablando. Debemos reconocer que Dios es un Dios santo. Y ninguna cosa que hay en este mundo lo puede hacer contaminarlo. ¿Qué cosa es esa? Aprendamos a tener mente. Y aprendamos a hacer las cosas bien. No vayamos ensuciándola. Fíjese y siga a Jesús. No vaya viendo lo que hacen los fariseos. Les dijo Jesús, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagas sus actitudes. Lo mismo te digo yo, deja de hacer lo que ellos hacen. Si estás ahí, escucha la palabra, pero no hagas nada de lo que ellos hacen. Porque no sirve lo que ellos hacen. No sirve lo que ellos hacen. No sirve lo que ellos hacen. No sirve. Muy buenas noches. Cristo le ama. Hemos terminado. Dios bendiga su noche.